Vamos a ver la séptima partida del match entre Anatoly Karpov y Boris Spassky. Se jugó en el año 1974 en Leningrado, hoy San Petersburgo. Es una partida compleja donde Anatoly Karpov va a dar una auténtica lección posicional, nos va a enseñar a aprovechar pequeñas ventajas y va a acabar en una posición muy complicada. Piezas blancas para Anatoly Karpov y piezas negras para Boris Spassky. Karpov abre el juego con D4, D5, C4, E6, C3, C6, E3, F5, F4, caballo F6, caballo F3, alfil E7, alfil E2, enroque por parte de Boris Spassky, enroque de Anatoly Karpov. Y aquí llegamos a la primera situación interesante. Aquí Boris Spassky va a jugar caballo E4. Mikhail Bubini dice que lo correcto aquí es llevar este alfil a H5 vía D7, es decir, jugar alfil D7, alfil E8 y que el alfil controle esta diagonal y esta otra. Es lo que dice Mikhail Botvinnik. Como curiosidad diré que casi 20 años más tarde, Anatoly Karpov con piezas blancas se enfrentó a Vasily Ivanchuk. Ivanchuk en aquella partida llevaba las negras, fue en Tilburg el año 1993 y en aquella partida Vasily Ivanchuk con negras frente a Anatoly Karpov jugó B6 y resolvió los problemas de las negras de manera brillante. Fíjate, esto fue lo que jugó Vasily Ivanchuk casi 20 años después. Contra Anatoly Karpov jugó B6, Karpov siguió dama C2, alfil B7, C por D5, C por D5, alfil D2, caballo C6 y A3. Y las negras tienen una posición excelente. Pero claro, eso fue en esa partida. Vamos a la posición inicial. Como he dicho antes, Vasily Ivanchuk con B6 resolvió todos los problemas. Botvinnik propone alfil D7, y critica la jugada caballo 4, aunque Stockfish dice que la jugada caballo 4 es normal. Caballo E4 juega Boris Spassky, dama C2, caballo D7, B3. Y aquí Gary Kasparov propone la jugada caballo de F6. Dice que caballo por C3 es prematuro. Pero bueno, tampoco se puede decir que sea un error. Caballo por C3, dama por C3, caballo F6, caballo E5. Y aquí llegamos a la segunda situación crítica. Aquí Spassky va a jugar alfil de 7. Kasparov cree que esta jugada alfil de 7 permite a las blancas cambiar alfiles de casillas negras. Y si los alfiles de casillas negras se cambian, las blancas tienen ventaja. Entonces, Kasparov propone la jugada alfil de 6. Pero bueno, alfil de 7 es lo que va a jugar Boris Spassky. A4. Esta jugada, la jugada A4, se produjo tras media hora de reflexión de Boris Spassky. Boris Spassky estuvo aquí pensando casi media hora. Y aquí viene una jugada de Spassky que Botvinnik califica de error. Spassky va a jugar caballo E4, amenazando a la dama. Y esto Botvinnik lo califica de error. Botvinnik dice que aquí era única la jugada C5. Era una jugada prácticamente obligatoria y era única. Stoff dice que es una jugada normal. Caballo E4, se amenaza a la dama. Dama D3. Aquí viene una jugada que Gary Kasparov califica de error. Spassky va a jugar alfil F6. Kasparov propone la jugada alfil E8 o bien C5. Alfil F6, alfil A3, se amenaza a la torre. Y aquí viene otra jugada que a Gary Kasparov tampoco le gusta mucho. Gary Kasparov dice que hubiera sido mejor jugar C por D4, B por C4 y C5, en lugar de torre 8. Vamos a ver, esto dice Gary Kasparov. D por C4, B por C4 y C5. Pero Spassky tras alfil A3 jugó torre E8. Y aquí viene una jugada muy fuerte por parte de Anatoly Karpov, que va a ser alfil H5. Anatoly Karpov juega alfil H5 amenazando a esa torre. Esta jugada es muy fuerte porque coloca el alfil de las blancas en esta casilla H5 donde va a controlar esta diagonal y también esta otra está muy bien situado. Mientras que el alfil de las negras en D7 fíjate que está fatal situado. Karpov también va a cambiar, si es posible, ese alfil por el caballo y esto le daría a las blancas
el control total de las diagonales de casillas blancas. Alfil H5 acaba de jugar Anatoly Karpov una jugada muy fuerte y aquí viene una jugada que Botvinnik califica de error y que no le gusta. Spassky juega G6, amenazando a ese alfil que está aquí en H5. ¿Y por qué esta jugada es un error? Bien, Botvinnik dice que esta jugada debilita las casillas H6 y las casillas F6. Y cuando se abre la columna H, que se va a abrir, el peón de G6 va a ser un punto de objeto de ataque de las blancas. Así que dice que esa jugada es un error. Anatoly Karpov sigue con alfil F3. Y otra jugada que a Botvinnik no le gusta. Alfil por E5. Esta jugada tampoco le gusta a Mikhail Botvinnik. Quizá hubiera sido mejor aquí la jugada B5. Alfil por E5. Y aquí se puede jugar tanto D por E5 como F por E5. Fíjate que los alfiles, el alfil este va a desaparecer por el caballo. Y las negras se van a quedar con este alfil de casillas negras que cuando desaparezca este caballo, por ejemplo, estaría muy bien colocado en la casilla de 6. Si, por ejemplo, F por E5, este alfil iría a la casilla E6, una vez que este caballo haya desaparecido, y si la columna B se abre, este alfil controlaría la casilla B8, junto con esta torre, las blancas tendrían un control total. Stockfish dice que la jugada de F por E5 hubiera sido un poquito mejor. De todos modos, la partida se va a jugar D por E5. Esto es muy importante porque las blancas van a intentar aprovechar también el control de la columna D. Ya que si D por E5, que es lo que sucedió en la partida, D por E5, si en el futuro se juega D por C4, cuando se cambien peones, esta columna se va a abrir y se va a abrir en favor de las blancas. Bien, y aquí, como he dicho antes, F por E5 era un poco mejor. Y aquí viene el primer error de la partida según Stockfish. Spassky va a jugar ahora la jugada H5. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar D por C4 y B por C4. Vamos a ver, esto dice Stockfish. D por C4, B por C4, C5, alfil por E4 eliminando a ese caballo. Bueno, fíjate también aquí que se amenaza al peón de B7 y fíjate que el alfil no va a poder capturar en A4 porque sigue dama por D8. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. F por E4, se amenaza a la dama. Fíjate que ahora es mejor la jugada dama E2 que dama por E4. Si dama por E4 sigue alfil C6, que eso sería una jugada muy fuerte. Sería una imprecisión capturar el peón. Es mejor jugar dama E2. Se amenaza al peón de C5, hay que protegerlo con dama C7 y ahora torre F D1. Las blancas se lanzan a por el control de la columna D. Alfil por A4, capturando ese peón y amenazando a la torre, que está en D1, torre D6, torre a D8, alfil B2, alfil. Fíjate que tras alfil B2 se amenaza al alfil que está en A4. No hay posibilidad de capturar en E6. Hay que jugar alfil C6. Y ahora torre A D1. Fíjate que aquí tampoco se podía capturar en A7. Porque sigue torre por D6. Es única torre a D1. Y aquí las blancas tienen ventaja según Stockfish. Esta posición es ventajosa para las blancas. Pero en absoluto se puede decir que las blancas tengan una ventaja ganadora. Pero tras D por E5, Spassky juega H5. Garry Kasparov no dice nada de esta jugada, ni Botvinnik tampoco, pero a Stockfish no le gusta. Alfil por E4, F por E4. Esta jugada es muy importante porque si D por E4, esto le habría dado la columna D a las blancas. F por E4, se amenaza la dama, dama D2. Aquí viene otra jugada que Stockfish califica como error.
Aquí, en esta posición, Stockfish dice que lo más fuerte es jugar A5. Spassky va a jugar rey F7. Y esto es un error. Fíjate, esto dice Stockfish que es lo mejor aquí. A5, torre FB1, rey H7, alfil D6 y B6. Y las blancas tienen ventaja. Fíjate que este alfil de casillas negras de las blancas es superior a este alfil de las negras. Es muy superior. Dama D2, rey F7, A5, torre H8, alfil D6. Fíjate que esta jugada es muy importante, alfil D6, porque si se abriera la columna B, este alfil controlaría la casilla B8 y una de las torres iría a la casilla B1. Las blancas tendrían el total control de la columna B, lo cual les daría una ventaja posicional importante. Torre H7. Aquí una jugada muy fuerte por parte de Anatoly Karpov, a la cual Garry Kasparov le concede un signo de admiración, y con razón porque Stockfish dice que es la mejor. Anatoly Karpov juega dama B4. Se amenaza al peón que está en B7 y fíjate en el total dominio de Karpov sobre las casillas negras, con dama y alfil. Se amenaza a ese peón, hay que jugar alfil C8, torre A2, rey G8, H3. La idea de H3 es, Anatoly Karpov quiere llevar esta torre a la casilla G2. El rey lo quiere llevar al flanco de dama. Y luego después quiere avanzar el peón G4. A6 juega Boris Spassky y Anatoly Karpov sigue con su plan G3. Como he dicho antes, esta torre llevarla a G2, el rey al flanco de dama y luego posteriormente avanzar este peón. Al peón G llevarlo a G4. Y aquí viene una jugada muy fuerte por parte de Spassky. Spassky ahora mismo está en una posición peor, pero encuentra las mejores jugadas. Spassky juega una jugada muy fuerte. Alfil D7. Y ese peón no se debe capturar. Sin embargo, Anatoly Karpov lo va a capturar y esto es una imprecisión por parte de Anatoly Karpov. Anatoly Karpov va a jugar dama por B7. Alfil E8 se amenaza a la dama. Dama B4 y ahora esto permite que las piezas negras puedan coordinarse. Torre A7. Las negras sacrifican un peón, pero consiguen coordinarse. Bueno, aquí Garry Kasparov propone la jugada dama B6. Karpov va a seguir con su plan de llevar la torre a G2. Como he dicho antes, jugar torre G2 para avanzar el peón a G4. Pero Garry Kasparov, una vez que ha desaparecido este peón de B7 y con esta columna semiabierta para las negras, considera que la jugada dama B6 es mejor. Torre G2 juega Anatoly Karpov, torre a B7 amenazando a la dama, dama C3, torre FB7, alfil C5. Y aquí viene otra jugada de Spassky brillante, que como he dicho antes está en una situación peor, pero encuentra las mejores jugadas. Spassky juega la jugada G5, una jugada muy aguda y muy difícil de ver. ¿Y por qué digo que es muy aguda? Porque este peón no se puede capturar. A priori uno puede pensar de, bueno, si esta columna se abriera con este alfil aquí en C5 controlando la casilla F8, las blancas podrían controlar esta diagonal, pero no es así. Fíjate, si F por G5, si las blancas juegan a F por G5, seguiría torre por F1, rey por F1 y dama por G5. Y las blancas no obtienen ventaja en absoluto. Así que tras G5, el peón de G5 no se puede capturar. Anatoly Karpov juega ahora alfil B6. Y ojo, esta es una jugada a la cual Mikhail Botvinnik la critica, la califica de error. Dice que esto es un error. Dice que, como he dicho antes, no le gusta la jugada alfil B5. Perdón, alfil B6. Se amenaza a la dama. Alfil D7. C por D5. E por D5. Se amenaza al peón que está en H3.
Y aquí viene un error de Anatoly Karpov según Stockfish. Según Stockfish, Anatoly Karpov, que aquí tiene ventaja, esta posición es ganadora, podría haber ganado la partida de una manera un poco espectacular y sacrificando, pero claro, es muy difícil de ver. Lo correcto aquí hubiera sido jugar, según Stockfish, rey h2, en lugar de g4. Fíjate, esto dice Stockfish. Rey h2, torre g, torre h g7, dama b2, dama e6, y aquí viene la jugada muy difícil de ver, que es f5. Aparentemente sacrificando un peón, pero fíjate, torre por f5, torre por f5, dama por f5, torre f2 controlando toda la columna f con la torre, torre d7 y torre f6. Y las blancas ganan la partida. Tienen una posición totalmente ganadora. Pero claro, fíjate que las blancas tienen el control de esta columna. Pero claro, esto hubiera sido muy difícil de ver para un humano. Volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, hemos indicado la variante con la cual Anatoly Karpov podía haber ganado la partida. Anatoly Karpov juega g4, a Stockfish no le gusta, h por g4, h por g4, g por f4, e por f4, torre h4, se amenaza ahora al peón que está en g4, f5, se amenaza jugar e6 con un doble a la torre y a la dama, torre h7 controlando la columna h, y aquí viene la jugada que Garry Kasparov califica de error, pero que Stockfish dice que es una jugada normal. Garry Kasparov dice que lo mejor aquí hubiera sido jugar rey f2 y que con rey f2 las blancas hubieran ganado la partida. Fíjate que la posición es muy complicada. Es muy complicada porque fíjate que las blancas tienen tres peones pasados, estos tres peones, y las negras tienen estos tres. Si bien este peón más tarde podría caer. Así que la posición es muy complicada. E6 juega Anatoly Karpov. Como he dicho antes, rey f2 hubiera sido un mejor según Garry Kasparov. Dama d6, se amenaza ahora torre h1, dama g3 proponiendo cambio de damas, torre h1 jaque, rey f2, y ahora viene una jugada muy fuerte por parte de Boris Spassky. La jugada que hace Boris Spassky es dama b4, muy fuerte. La idea es jugar dama d2, dama e3 para impedirlo, y aquí en esta posición se acordaron tablas. Se acordaron tablas en una posición en la que Stockfish dice que las blancas tienen una pequeña ventaja. Y no solamente las blancas tienen una pequeña ventaja, sino que la posición ahora mismo es muy complicada. Fíjate que aquí Stockfish propone como una jugada más fuerte torre 1 h3, amenazando a la dama. Este peón de b3 podría caer. Así que se quedarán estos tres peones. Pero es que las blancas también tienen aquí tres peones muy peligrosos. El de G4, el de F5 y el de 6. La posición es muy complicada y Garry Kasparov la califica de muy aguda. Aquí se acordaron tablas, pero se podría haber seguido jugando perfectamente y hubiera sido muy interesante. Pero acordaron tablas. Bueno, esta es la séptima partida. Recuerda que nos vemos en la octava partida de este match.